Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, espero que estén bien. Ya le hice la introducción de este tema. Acuérdense que vimos todo lo que es forrajicultura general y forrajicultura especial con las especies forrajeras más importantes, como el caso de alfalfa, los verdeos de verano, los verdeos de invierno, las especies sueltas. Ahora, esas especies forrajeras tenemos que implantarlas en nuestros sistemas productivos pastoriles y semipastoriles, que son fundamentales. Entonces vamos a ver el tema que se llama implantación de pasturas. Implantación de pasturas semipermanentes. Esto es fundamentalmente para este tipo de pasturas que son las que nos estabilizan el sistema productivo, que nosotros también tenemos que lograr llegar, como les decía yo siempre, a un 70-80% del sistema productivo con esta pastura y el resto se hacen verdeos de verano y invierno y de esa forma estabilizar el sistema productivo. Pero también se puede utilizar para esto que vamos a ver, este tema de implantación de pasturas, se puede adaptar a la siembra de pasturas anuales y a la siembra de pasturas perennes, con algunas modificaciones. En cuanto a la introducción, en nuestros sistemas ganaderos, nuestros sistemas de producción, la mayoría de nuestros sistemas de producción en nuestro país, la alimentación es de base pastoril y semipastoril. Eso ustedes ya lo saben, lo hemos repetido en infinidad de oportunidades. Por lo tanto, si el sistema es de pastoril o semipastoril, las pasturas son tan importantes, la implantación de pasturas y la eficiencia con la cual se implanten son fundamentales. Acá vamos a ver algunas pasturas implantadas en estas filminas que ven ahora. Este es un agropiro en línea. En cuanto al concepto o definición de implantación de pasturas, es un conjunto de operaciones o pasos tendientes a ubicar a la semilla forrajera en condiciones adecuadas para su germinación y su posterior producción de forraje. Ese conjunto de operaciones o pasos son como 12 o 13 pasos que van desde el cultivo antecesor hasta el primer pastoreo. En cuanto al objetivo general de la implantación de pasturas, fundamentalmente se hace una inversión con el productor para mejorar la oferta forrajera en cantidad de forraje, en calidad de forraje y, si es posible, en una buena distribución según la pastura en cuestión que implantemos. Sí, pero el objetivo general es hacer una inversión económica para mejorar la producción de forraje en cantidad y calidad. En cuanto al objetivo específico, es obtener una elevada eficiencia de implantación. La eficiencia de implantación se logra de la siguiente manera: número de plantas logradas sobre el número de semillas viables sembradas por 100. Es decir, lograr una alta cantidad de stock de plantas logradas al nacimiento y en el primer pastoreo sobre la cantidad de semillas viables que fueron sembradas por 100. Esa es la eficiencia, el objetivo de la eficiencia, objetivo específico de la eficiencia de implantación. Entonces, como objetivo general, mejorar, es decir, invertimos para mejorar la cantidad y la calidad de forraje. Está claro, es decir, que invertimos en una alfalfa porque a lo mejor tenemos un campo natural, invertimos en un agropiro, en un gramarrodo y demás para mejorar la cantidad y la calidad de forraje. Y si podemos mejorar la distribución a través de todo el año, mejor. Y el objetivo específico es mejorar tener una elevada eficiencia de implantación, que son la cantidad de plantas que vos lograste sobre la cantidad de semillas viables que vos sembraste. La implantación comprende desde el cultivo antecesor hasta el pastoreo inicial o primer pastoreo, pasando por los siguientes pasos que vamos a ver ahora. Fíjense, un conjunto de operaciones. Habíamos dicho en la definición o en el concepto inicial que era un conjunto de operaciones o pasos tendientes a colocar la semilla en un lugar adaptado para su germinación y posterior producción de forraje, pasando estos conjuntos de operaciones o pasos: cultivo antecesor, elección del potrero, preparación del suelo, en convencional o en directa, elección de las especies, semillas utilizadas, fertilización adecuada, época de siembra, método de siembra, densidad de siembra, profundidad de siembra,
relación cama de siembra-semilla, germinación, etapa temprana de desarrollo y pastoreo inicial. Estos son todos los pasos importantes a tener en cuenta para poder lograr una alta eficiencia de implantación, logrando tener un alto porcentaje de eficiencia en cada uno de estos pasos y no fracasar en ninguno de los mismos, que lo vamos a ver al final. En cuanto al primer paso, cultivo antecesor, ustedes saben que ya lo vimos, que cultivo antecesor, todo cultivo tiene algún otro que lo antecedió anteriormente. Pero desde el punto de vista de producción animal, cultivo antecesor es aquel cultivo que antecede a una pastura semipermanente implantada. En cuanto a los objetivos fundamentales a tener en cuenta, uno de los más importantes es el tiempo de su ocupación. Es decir, que deje un tiempo de su ocupación para poder hacer un barbecho por lo menos de 1 mes y medio o 2 meses para el caso de la instalación de pasturas semipermanentes. Entonces, que te desocupe fundamentalmente si el periodo de la siembra de las pasturas semipermanentes implantadas, la época de siembra fundamental es marzo y abril, que te desocupe a más tardar en diciembre, a mediados de enero, a más tardar, para que te deje 1 mes y medio o 2 meses para hacer un barbecho y de esa forma también controlar la parte de malezas. El otro objetivo es control de malezas. Ya empezamos a controlar malezas en las pasturas desde el cultivo antecesor. Mejorar las características físicas y químicas del suelo, por lo menos dejarlas en iguales condiciones. Y que el cultivo antecesor deje un rastrojo de fácil descomposición, es decir, que sea de buen volumen y de buena naturaleza, rastrojo de fácil descomposición para poder incorporarlo posteriormente en el barbecho y hacer una descomposición de la materia orgánica. Acá podemos ver en cuanto a un cuadro con respecto al tiempo de desocupación, que es tan importante como uno de los factores más importantes junto con el control de malezas. En el cultivo antecesor tenemos que ya empezar a controlar malezas y tenemos que tener un tiempo de desocupación. Si ustedes ven a la derecha arriba, marzo de abril es la fecha de siembra, la época de siembra de las pasturas, de la mayoría de las pasturas semipermanentes implantadas. Y en el cuadrito va indicando cuándo desocupa y si te deja tiempo de desocupación. Si ustedes pueden ver en diciembre, ahí a diciembre, mediados de enero, hay unas rayitas, ahí digamos más o menos sería cuando ya a mediados de diciembre a mediados de enero, más tardar, tiene que desocuparte. Entonces vemos al principio verdeos de invierno para pastoreo, que te desocupan en octubre, septiembre, octubre, a más tardar en noviembre, normalmente en octubre, con lo cual te dejan muy buen tiempo para barbecho o descanso del suelo. Los cereales de invierno, como para cosecha, para el caso del trigo, te desocupan en noviembre. El caso de una moa para pastoreo, para vinificación, te está desocupando normalmente en diciembre. El caso de un maíz va a depender de el método de utilización. Si tenemos un maíz de primera para silo que se siembra, esto ya lo hablamos, se siembra en septiembre, te desocupa si es para silo, en diciembre a mediados de enero normalmente, y es una vez que arreglamos con los contratistas. Si tenemos un maíz que es de segunda para silo o un maíz de primera o segunda para cosecha, te está desocupando, como ustedes pueden ver, en marzo, abril, mayo, te está desocupando tarde. Ni que hablar de los maíces tardíos. Un sorgo para pastoreo te está desocupando tarde, sobre todo si se utiliza para después de diferimiento. Un sorgo para silaje azucarado te está desocupando en diciembre, a mediados de enero. Eso sí se puede utilizar como cultivo antecesor. Sorgos para cosecha se desocupan muy tarde. Y bueno, el otro que tenemos que tener en cuenta, que generalmente no tenemos que pasar, es el último de pradera a pradera, porque se generan problemas de no hay tanto control de malezas, es decir, que hay invasión por malezas, que es fundamental. Acuérdense que el control de malezas tiene que empezar en el cultivo antecesor, tiene que seguir en el barbecho, que es fundamental, para empezar la pastura sin malezas. Ya no el concepto de que tenemos que luchar contra las malezas una vez con control de malezas, digamos, con manejo durante la implantación inicial y posterior, ya es un concepto que quedó viejo. Hoy tenemos que hacer un buen cultivo antecesor con control de malezas y hacer un buen control con herbicidas o con labranza convencional en forma física de malezas en barbecho, control de malezas y monitoreo de que no haya malezas y con aplicación de herbicidas si hiciera falta para empezar la pastura ya cuando el nacimiento de la pastura ya sin tener en la implantación no tener problemas de malezas, es decir, de
¿cómo se llama? Invasión de malezas. Eso es una cosa bastante importante a tener en cuenta. En cuanto a entonces, cultivo antecesor, elección del potrero lote, tenemos que tener en cuenta la elección del lote, la historia del potrero, es decir, de dónde viene ese potrero, qué cultivo estuvo anteriormente, qué historia desde el punto de vista de malezas tuvo anteriormente y demás, el tipo de suelo, es decir, tenemos que tener en cuenta la elección del lote, la historia del potrero, la historia del lote y el tipo de suelo o la clasificación de suelo, si es clase 1, clase 2, es decir, porque eso nos va a llevar después a ver qué tipo de pasturas vamos a implantar. En cuanto a la preparación del suelo, hay que tener en cuenta si es en convencional o es en siembra directa. Esos son dos aspectos fundamentales. Si es en convencional, vamos a ver el laboreo del suelo, que es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a la preparación del suelo en convencional o tradicional, hay que tener en cuenta las operaciones preliminares con el barbecho, que ya lo vimos, donde vas a tener en cuenta fundamentalmente el control de malezas, es decir, que controlás malezas ya en cultivo antecesor y el control de malezas en el barbecho, que es el tiempo de descanso del suelo, eso es mes y medio o dos, ya sea en forma física en labranza convencional o en forma química en forma química en barbecho químico pre-siembra directa para controlar malezas o en un control integrado de malezas, digamos, es fundamental en el barbecho realizarlos. También en el barbecho se realiza la descomposición e incorporación de materia orgánica a la reserva de agua del perfil. Esto ya lo vimos. Después viene la labranza primaria, la labradura, la labranza secundaria, que acá en la cama de siembra es fundamental en convencional que sea muy refinada, porque las semillas de las pasturas semipermanentes son muy chicas, miden pocos milímetros y eso hace que la siembra de la cama de siembra tenga que ser muy refinada y sembrarse en forma superficial, 0,5 a 1 centímetro de profundidad mayormente, pero no más de esa profundidad, pues si no puede traernos problemas. En cuanto a la elección de las especies a implantar, acá tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que quiero que tengan en cuenta. El más importante y de todos es que ustedes tienen que tener en cuenta las características edafoclimáticas o ambientales de las especies. Es decir, hay especies, características edafoclimáticas de suelo y de clima o ambientales, que ustedes esto ya lo saben, de las especies. Hay especies para climas mesotérmicos, hay especies para climas especies megatérmicas, hay especies para distintos tipos de suelo, distintos tipos de ambiente, y bueno, hay que ir adaptando las especies. Nosotros en una alfalfa la vamos a sembrar en un suelo profundo, bien drenado, con un determinado pH y determinadas características, y no la vamos a sembrar en un suelo problema. Está claro, entonces el sistema de producción también es otro aspecto a tener en cuenta, si el sistema de producción es para carne, para leche, si es para recría, el sistema de leche, si es para recría, si es para vaca de ordeño, para qué categoría es. Las adaptaciones zonales de especies y variedades. Hay adaptaciones muchas veces por zona que son de especies y las variedades. Las variedades son muy importantes en la elección de la variedad. Ensayos zonales o ensayos territoriales. El INTA ha realizado ensayos territoriales de alfalfa, por ejemplo, en todas las zonas del país, con todas las variedades, con lo cual nosotros podemos ir al INTA y verificar, digamos, en la zona donde nos toque actuar, cuáles son las variedades y los ensayos de variedades territoriales que se han hecho, donde no solamente hay valores, digamos, de cantidad de materia seca, de longevidad, de relación tallo-hoja, digamos, distintos valores estáticos, sino que también hay ensayos de valores dinámicos, digamos, en cuanto a la producción en pastoreo de los animales en pastoreo. Hay ensayos de los animales en pastoreo que son los ensayos más difíciles de realizar. Especies y variedades de las tres familias, gramíneas, leguminosas y compuestas, según el tipo de explotación, si es una explotación de agricultura-ganadería, si es de ganadería-agricultura, mixta de ganadería-agricultura o de agricultura-ganadería, si es de agricultura neta, según tipo de suelo, los niveles de fertilidad y productividad, según el estrato vegetales más bajos o más elevados, pasturas, si son pasturas puras o son consociadas o mezclas forrajeras, la alfalfa como una de las especies más importantes, eso ya ustedes lo saben, el grupo de variedades aprobadas por zonas en ensayos territoriales, especies para campos problema,
campos 6 y 7, pasturas de corta rotación y pasturas de larga rotación, como ustedes ya hemos visto en infinidad de oportunidades. Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta en la elección de las especies. Entonces hasta ahora vimos cultivo antecesor, elección del potrero, preparación del suelo, elección de las especies y pasamos a la siguiente. Semillas utilizadas. Acá tenemos que tener en cuenta, antes de ver esto, lo siguiente. Primero, que en cuanto a las semillas utilizadas en nuestro país tenemos una gran cantidad, hoy en la actualidad, una gran cantidad de semilleros de excelente calidad en toda la República Argentina y la venta de semillas en los comercios es muy buena y hay que utilizar siempre semilla fiscalizada, no utilizar semilla legalizada o bolsa blanca, que son semillas que no tienen registro, sino que la semilla fiscalizada es fundamental. Los semilleros ahora, como les decía, están muy desarrollados, tanto la producción de semillas en cantidad y en calidad, y también la venta en los locales comerciales. Ese tema está muy bien en Argentina. Hace 20 años atrás se empezó a introducir algo de semilla importada cuando empezaron con el tema de la alfalfa sin latencia, pero actualmente ya tenemos incluso en alfalfa una base germoplasma de alfalfa, que es uno de los más importantes que hay en el mundo. Con respecto a la semilla fiscalizada, le vuelvo a repetir, es fundamental que esté controlada, pero no obstante eso, también es importante que si nosotros vamos a sembrar una pastura en marzo o abril, que es la principal época de siembra, nosotros ya el año anterior, ya en octubre, noviembre, digamos, a más tardar, ya hagamos una reserva de semillas en donde la compremos, en el semillero o en la localidad, en el local comercial que lo compremos. Tratar de hacer una reserva de la semilla para poder obtener un buen plan de pago de la semilla si es que lo necesitamos y para poder tener un tiempo para realizar los ensayos de calidad de la semilla, que son fundamentales. Por más que la semilla sea fiscalizada, es importante hacer los análisis de calidad. Los parámetros de calidad los puede realizar el laboratorio o si no lo hacemos nosotros en un laboratorio privado, que son los siguientes: pureza varietal, es decir, que la semilla esté pura, que no tenga semillas vanas, semillas muertas, semillas de otras especies forrajeras, que no tenga restos, digamos, restos de otros, que sean restos de palitos, de semillas vanas o demás. Valor cultural. El valor cultural es una fórmula que es pureza por poder germinativo. Con respecto a la energía germinativa, es una medida del vigor o del arranque de la planta. Eso es cómo arranca la planta, es decir, eso se mide a los 4 a 7 días de una vez en el laboratorio, digamos, en la caja de Petri. Una vez que nace la semilla, a los 4 o 7 días se mide es una medida de arranque de la semilla de energía germinativa. Poder germinativo es la germinación que tuvo la semilla, que se mide generalmente a los 12 a 14 días. Vos podés tener a lo mejor al principio un lento arranque de la semilla, un 40% de energía germinativa, por ejemplo, y después ya a los 14, 15 días podés tener a lo mejor unos 90% de poder germinativo total. Es decir, con respecto a la inoculación de las semillas, es fundamental realizar la inoculación porque es algo barato y es muy importante no solamente para la inoculación biológica del nitrógeno en el suelo por parte de las leguminosas fundamentalmente, que son las que inoculamos, sino que también es para el arranque inicial de la planta, de la plántula, es muy importante la inoculación. Con respecto al tema de curasemillas, la aplicación de curasemillas es muy importante porque se curan con insecticidas y con fungicidas si haría falta. Entonces, acuérdense, realizar en laboratorio con tiempo los parámetros de calidad, con mucho tiempo. Esto lleva 20 días, 30 días, a más tardar no más de 15, 20 días. La inoculación, que es fundamental porque es económica y porque es importante para el arranque de la plántula y para la incorporación de nitrógeno al suelo, y la utilización de curasemillas, que son los fungicidas y los insecticidas. Acá tenemos
realizando parámetros de calidad en una caja, en un laboratorio. Acá lo mismo. Acá tenemos la inoculación, los nódulos, que son nódulos rugosos. La mayoría son grandes cuando están activos, que se rompen y están rosados porque están activos, están en el centro de la raíz principal, rugosos y grandes. Estos son los nódulos, por eso es tan importante la inoculación. Tenemos semilla peleteada, es semilla que ya viene preparada, como el caso del Coatet, Pioneer, digamos que vienen con arrancadores y viene ya peleteada con carbonato de calcio con inoculante y con cura semilla. Tenemos semilla abajo sin peletear y arriba semilla peleteada. Semillas con inoculantes y con fungicidas. Con respecto a esto, este TPS es el tratamiento profesional de semilla. Esto tenemos que tratar de lograr. En caso de agricultura, y sobre todo en el caso de agricultura de precisión, y en los campos, digamos, la agricultura, como le digo yo siempre, nos trae tecnología y es fundamental que nosotros vayamos adaptando en forrajicultura y en producción animal toda la tecnología de la agricultura, aparte que ya la agricultura no es un compartimento estanco con la producción animal porque están interrelacionados perfectamente. Y con respecto al tratamiento profesional de semillas, un tratamiento, ya hay más de 27 centros de tratamiento profesional de semillas en lo que es agricultura, que ya vienen esos centros, lo que hacen es prepararte la semilla con inoculante, con cura semillas, con insecticida y con fungicida y con arrancadores que son fundamentales. Nosotros tenemos que tratar de lograr esto en las semillas de forrajes. Es muy importante que cada vez hagamos más tratamiento profesional de semillas, con un costo extra, pero bueno, vale la pena. En cuanto a la fertilización adecuada, cuando vamos a sembrar una pastura, si podemos hacemos un análisis de suelo y vemos a ver cómo estamos desde el punto de vista de nitrógeno, fósforo, potasio y todos los minerales y podemos hacer una fertilización. La fertilización es muy importante porque si nosotros realizamos generalmente para las leguminosas hacen una fertilización fosfatada, para las gramíneas una fertilización nitrogenada. Y también se puede fertilizar con nitrógeno, aparte de nitrógeno, fósforo, con potasio, con zinc, etcétera, con otros minerales. Y eso es fundamental porque aumenta mucho las producciones de materia seca por hectárea. Habíamos hablado en alfalfa, por ejemplo, como una alfalfa sin fertilizar podía producir 15.000 kilogramos de materia seca por hectárea y fertilizada podía producir hasta 25.000 a 30.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Esa fertilización siempre tiene que ser adecuada a lo que falte, para no hacer una erogación en vano. En cuanto a la época de siembra de las pasturas implantadas semipermanentes, tenemos dos épocas de siembra. Una es en otoño y otra es en primavera. La época de primavera se utiliza muy poco porque muchas veces hay mucha competencia con malezas y también no es, desde el punto de vista ambiental, la mejor época, debido a que muchas veces se retrasan las lluvias de salida del invierno o principio de primavera. La fecha de siembra que más se utiliza es la de otoño, marzo, abril, porque hay mayor control de malezas, no hay tanta competencia con malezas y es una época que ambientalmente hay condiciones de humedad y temperatura adecuadas para la implantación de las pasturas. En cuanto al método de siembra, tenemos método de siembra al goleo, esto lo hemos visto, siembra al goleo, los métodos de siembra puede que se utilicen en algún potrero o en algún campo o en alguna zona, es decir, el sistema de siembra al goleo es donde la semilla cae en forma directa al suelo, digamos, sin ninguna contención o sin ninguna colocación a una determinada profundidad, sino directamente suelta. Y hay que pasar atrás una rastra con dientes desgastados o cadenas para hacer un semi-enterrado en forma superficial. Es un método de siembra que no tiene una alta eficiencia de siembra. Generalmente no pasa del 40 al 50%, es decir, que cada 10
semillas que colocamos, 4 o 5 van a poder sembrarse correctamente. Entonces la eficiencia de siembra no es muy alta. En las sembradoras en línea o al disco, en el grano fino, que nosotros la podemos regular, si la regulamos adecuadamente, se utilizan un poco más actualmente y en ese caso puede llegar a tener un 60 o un 70% de eficiencia de siembra, no de implantación. Estas son eficiencias de siembra, esta es la siembra. Esto es lo que yo le decía, la época de siembra, el método de siembra y demás, con respecto a la siembra de pasturas, que está mal llamado porque estos son algunos pasos de la implantación. Con respecto a la siembra directa, es muy importante cada vez más en forajicultura empezar a hacer pasturas con control de maleza en el barbecho, con herbicidas, hacer siembra de pasturas en siembra directa porque podemos aplicar agricultura de precisión o por ambientes con dosificación variable, donde se dosifica en forma variable la cantidad de semillas por hectárea y la cantidad de fertilizante por hectárea, aumentando o bajando la cantidad de fertilizante y de semillas de acuerdo al ambiente que nosotros vamos sembrando. En este caso la siembra directa tiene una eficiencia de siembra arriba del 90-95%, por lo tanto tenemos que ir tendiente a sembrar cada vez más pasturas con siembra directa. Para el caso de la siembra directa, después vamos a ver otro día cuánto nos cuesta hacer una pastura implantada con un barbecho químico, pre-siembra directa, con la semilla incorporada, con la siembra directa y demás, con un contratista, que eso nos cuesta a razón de aproximadamente 150 a 200 kilogramos de kilos de carne de un novillo del precio de Liniers. Ese es aproximadamente el costo, después lo vamos a ver con mayor detenimiento. En cuanto a la densidad de siembra, tiene que ser la más adecuada de cada especie. Nosotros ya vimos algunas densidades de siembra, pero también eso va a depender mucho del peso y del tamaño de la semilla en cuestión. También va a variar mucho si la siembra es pura o consuciada. Cuando la siembra es pura, cuando la siembra es consuciada, se bajan las densidades de siembra. De acuerdo a los parámetros de calidad, es muy distinto si tenemos un poder germinativo de un 80-90%, que es lo que correspondería, que si tenemos un poder germinativo de un 60%, donde vamos a tener que aumentar la densidad de siembra por ser menor el poder germinativo. Otra cosa a tener en cuenta es el método de siembra. Como hablamos recién, si el método de siembra es de siembra en línea, digamos a disco, va a tener una eficiencia de siembra del 60-75%, mientras que si utilizamos una sembradora de siembra directa vamos a necesitar poner menos kilogramos por hectárea porque la eficiencia de siembra es mucho mayor, del 90-95%. Y otro también a tener en cuenta es el método de utilización. Es muy distinto si la sembrás para nidificación, para pastoreo directo o si la sembrás para silaje. Entonces, por ejemplo, para pastoreo directo a lo mejor sembrás una densidad de siembra determinada y a lo mejor para nidificación aumentar la densidad de siembra. Bueno, eso también son aspectos a tener en cuenta en cuanto a la densidad de siembra, a pesar de que siempre hay densidades ya estudiadas de acuerdo al peso y el tamaño de la semilla. Hay que tener en cuenta estos aspectos. Con respecto a la profundidad de siembra, acá solamente le quiero decir que las semillas de la mayoría de las forrajeras semipermanentes, como el caso de la alfalfa, la festuca, el raíraz, el trébol blanco, bueno, todos los que ustedes ya vimos, son semillas chicas que miden pocos milímetros, 1,5 a 2,5 milímetros como máximo, por lo tanto la profundidad de siembra no va a ser la misma que de la campaña gruesa como un maíz o un sorgo, que digamos que se ponen a 4 o 5 centímetros, sino que acá van a ir a 0,5 a más mayormente como máximo, digamos, a 1 centímetro de profundidad, porque si no eso nos puede traer graves problemas por la falta de nacimiento, no poder realizarse la germinación de la plántula. En cuanto a la relación cama de siembra-semillas, tenemos que tener en cuenta que en convencional o en tradicional, en laboreo del suelo, tenemos que hacer una muy buena cama de siembra, bastante refinada, bien preparada, para que haya una estrecha relación en cuanto a la temperatura y la humedad
y la oxigenación de la semilla, sobre todo temperatura y humedad, que despierten el proceso de germinación, se embeba la semilla y tenga la temperatura adecuada del suelo, es decir, que una estrecha relación entre el suelo, si nosotros preparamos suelos muy gruesos, muy groseros, digamos, y no hay una cama de siembra bien refinada, aunque sea un mal necesario, es importante, mal necesario desde el punto de vista de la erosión del suelo, pero es fundamental esa sementera o camita de siembra superficial para que la semilla pueda nacer y tenga una buena estrecha relación entre la temperatura, la humedad y la oxigenación con la semilla para despertar el proceso de germinación en la neurona. Con respecto a la germinación, hay factores que inciden en la germinación de las semillas. En estos factores tenemos factores que inciden, que son factores ambientales, como hablábamos recién, el caso de la temperatura, la humedad, la oxigenación, la luz. Esto está marcado en un librito que se llama las reglas ISTA, que cuando se hacen todos los parámetros, digamos, para calidad de la semilla, se utilizan, digamos, que te marcan en cada semilla qué temperatura tiene que tener, qué humedad tiene que tener, qué cantidad de oxígeno y de luz tiene que tener. En los ensayos, digamos, en caja de Petri para parámetros de calidad hay que utilizar las reglas ISTAS. Entonces esos son los factores ambientales que inciden en la germinación, pero hay factores propios de la semilla o intrínsecos de la semilla que son los parámetros de calidad que ya vimos, como energía y poder germinativo y pureza, semillas duras como las leguminosas, con la permeabilidad de las semillas, el tegumento, la madurez fisiológica y la latencia fisiológica. Por ejemplo, hay semillas que tienen latencia fisiológica y que en algún determinado momento, si no hay humedad en el suelo, no germinan, pero cuando hay humedad en el suelo, pasan 15 o 20 días y humedad en el suelo, pueden germinar, como el caso de la avena. Semillas rotas, semillas viejas, semillas muertas, bueno, son todos factores que inciden en la germinación, factores ambientales y factores intrínsecos o propios de la semilla. En cuanto a la etapa temprana de desarrollo, es decir, la parte inicial o juvenil de la pastura, tenemos que tener en cuenta lo que yo les dije antes, hacer un monitoreo permanente de la pastura cuando apenas nace para ver si ya hay malezas. Nosotros tenemos que, le vuelvo a repetir, hoy en día ya con el control de malezas en cultivo antecesor y el control de malezas en barbecho, ya sea físico, integrado o químico pre-siembra directa, nosotros tenemos que lograr que las pasturas ya nazcan sin malezas, que ya el nacimiento sea sin malezas. Hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, a veces esto no se hacía bien y ya teníamos que empezar a lidiar con el manejo inicial, con la competencia con malezas. Hoy ya esto no está en discusión. En cuanto a veces también hay que hacer un monitoreo, se llama hacer agronomía, hay que hacer un monitoreo permanente de que no haya nada de malezas y en el último de los casos se puede hacer una aplicación de herbicidas post-emergentes. Lo que hacemos en barbecho son pre-emergentes y los que tendríamos que hacer cuando ya perdimos la batalla, que ya arrancamos mal, son los post-emergentes, digamos si hay malezas en post-emergencia, pero eso no es lo ideal. Otra cosa importante a tener en cuenta, hay que hacer un control si hay plagas animales, como el caso del pulgón, que muchas veces, por ejemplo en la avena o en algunas especies forrajeras, apenas nacen ya hay ataques de pulgón, de hormigas y de insectos, y también controlar eso. Entonces, control al nacimiento de la pastura, tenemos que hacer un monitoreo permanente de la pastura para ver si hay malezas, que no es lo ideal, porque ya arrancamos mal, y si hay, y esto sí, el control de plagas animales, como el caso de pulgón, hormigas e insectos, que pueda haber, que puedan perjudicar, y en ese caso hacer un control con insecticidas. En cuanto al manejo inicial de la pastura, el aprovechamiento inicial de una pastura tiene que tener como objetivo no la producción de la pastura, sino tiene que tener como objetivo la implantación. Es decir, en el manejo inicial, acuérdense que la implantación de pastura es un conjunto de operaciones o pasos que van desde el cultivo antecesor hasta este último, que es el manejo inicial. ¿Está claro? El manejo posterior ya corresponde a otra cosa, no a la implantación, pero también es importante. Manejo inicial y posterior, pero va del cultivo antecesor hasta el manejo inicial. En este manejo inicial tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer todo en función no del aprovechamiento de la pastura acá al principio, sino en favor de la implantación de la pastura.
¿Está claro? Como por ejemplo, hay que tener que haya piso. Eso va a depender si es en convencional o si es en siembra directa. Que haya piso adecuado para no producir daño con la pezuña del animal en un potrero blando. Que no haya arrancado desarraigue de plantas, también una vez que llueve, dejar que haya arraigue de plantas. Pastoreos cortos con altas cargas, sobre todo con recría, con animales de no tanto peso, no tan grandes, de 150 o 200 kilos. Controlar la competencia de malezas, si las hubiere, que ya les digo, ya es, si hubiere control de malezas, controlarlas ya es porque hicimos las cosas mal. Utilizar la desmalizadora post pastoreo directo si hiciera falta. Asentamiento de las plantas con el pisoteo. Esto en convencional, digamos, con potreros blandos. A veces se asenta, no en pastoreo directo, porque ya la planta se asienta bien, ya se coloca con la semilla adecuada y está bien asentada. Y tiempo de días entre el inicio de la siembra al primer pastoreo. Es decir, eso es muy importante. Eso es fundamental. Tener un buen piso, que no haya desarraigue de plantas y tener el tiempo adecuado de la siembra al primer pastoreo. Normalmente en pastura semipermanente siempre se habla en los libros de 3 meses y medio a 4. En la práctica normalmente a los 2 meses y medio, de 2 meses y medio a 3, si las condiciones ambientales y todo se hizo bien, puede empezarse a realizar el pastoreo. Del tiempo de inicio, vuelvo a repetir, desde la siembra, de la implantación, de la siembra al primer pastoreo, va normalmente en 2 meses y medio a 3 para las pasturas semipermanentes implantadas. Bueno, acá tienen un manejo inicial de una pastura. Pastoreo inicial de una pastura de alfalfa implantada. Habíamos dicho conjunto de operaciones o pasos tendiente a poner la semilla en un periodo, es decir, que la implantación de pasturas son un conjunto de operaciones o pasos para colocar la semilla en un determinado lugar adaptado para las condiciones de germinación y para que luego haya una producción principal. Cultivo antecesor, con todo lo que significa el control de maleza en el cultivo antecesor y el tiempo de su ocupación. Elección del potrero, elección del potrero, la historia del lote y qué tipo de suelo es, qué clase de suelo. Preparación del suelo, si es convencional o en siembra directa. Ahí en la preparación está el barbecho. Acuérdense que es fundamental el control de malezas en barbecho, en cultivo antecesor y en barbecho fundamental. Elección de las especies, la alfalfa a la cabeza, semillas utilizadas, los parámetros de calidad, la fiscalización de la semilla, comprar la semilla con anterioridad, fertilización adecuada. Con fertilización vamos a lograr mayores volúmenes de producción en cantidad de materia seca por hectárea. Época de siembra, marzo a abril, método de siembra, lo ideal siembra directa, densidad de siembra, las adecuadas, de acuerdo a muchos factores, profundidad de siembra, pocos centímetros porque la semilla es chica, relación cama de siembra-semilla, germinación, los factores intrínsecos, los factores ambientales, etapa temprana de desarrollo, ahí realizar en la etapa inicial, realizar un control, un monitoreo permanente de insectos, de hormigas y de control de malezas si las hubiere, pastoreo inicial, que no haya desarraigue de plantas, que haya un potrero firme y que haya un tiempo adecuado de la siembra al primer aprovechamiento, que no es menos, que es aproximadamente de 2 meses y medio a 3 meses. Eso es más o menos un repaso de lo que acabamos de ver. Como conclusiones podemos decir lo siguiente: es importante que nosotros seamos eficientes en cada uno de los pasos que acabamos de ver. Es decir, que tengamos arriba del 80% de eficiencia en cada uno de los pasos. Cultivo antecesor, elección del lote, profundidad de siembra, época de siembra. Es decir, que seamos eficientes en cada uno de los pasos. Pero no obstante eso, no grábense en la cabeza que es muy importante que si nosotros fracasamos en un solo paso, por ejemplo, hacemos todo bien, pero los parámetros de calidad, en vez de ser de arriba del 80-90%, son del 50-60%, estamos sonados. Si a lo mejor la profundidad de siembra, en vez de ser de 0,5 a 1 centímetro, es de 4 o 5 centímetros, vamos a tener un problema. Si la labranza convencional, si hacemos en labranza convencional, siembra convencionales, utilizamos una máquina que está descalibrada, o digamos, o utilizamos una máquina, o no hacemos una cama de siembra adecuada, digamos, en convencional, que sea refinada, también vamos a tener un problema. Entonces, tener una eficiencia en cada uno de los pasos y no perder cada uno de los pasos que son fundamentales, tenerlos en cuenta a todos
y no fracasar ni siquiera en uno, porque eso nos puede traer un fracaso de la implantación de pastura. La implantación de pastura, nosotros si hacemos todo bien y logramos una alta eficiencia en la implantación de pastura, acuérdense que la eficiencia en la implantación de pastura es la cantidad de plantas que vos lograste sobre la cantidad de semillas viables que vos sembraste, eso es la eficiencia de implantación. De esa forma, si logramos una buena implantación, vamos a tener no solamente una buena productividad de la pastura en cuanto a cantidad y calidad de materia seca, sino que también vamos a tener una larga longevidad o persistencia de la pastura, porque estamos yendo desde el cultivo antecesor hasta el primer pastoreo. A esto hay que agregarle el pastoreo inicial que está incorporado en la implantación de pastura y el manejo posterior. Si queremos tener una buena persistencia, tenemos que hacer un buen manejo también, una buena implantación, un buen manejo inicial y un buen manejo posterior también, que ya no pertenece a la implantación. Una eficiente implantación es el comienzo de una buena pastura. Es fundamental el manejo inicial y posterior de la pastura. Esta es una pastura de alfalfa. Lograr las mayores producciones, lo ideal es lograr las mayores producciones en cantidad y calidad de materia seca, con una alta longevidad y un stock de plantas permanente, que eso va a depender no solamente de la implantación, que va desde el cultivo antecesor hasta el primer pastoreo, sino que también del pastoreo posterior, el inicial y el posterior. Bueno, espero que la clase, estos son Hereford en Festuca, la clase les haya gustado y que hayan entendido perfectamente por qué la implantación de pasturas, como les vuelvo a repetir, es fundamental porque nuestros sistemas son la mayoría pastoriles y semipastoriles, por lo tanto la implantación del alimento, la implantación de la pastura, que es el fundamental alimento de nuestros sistemas ganaderos o productivos, entonces por lo tanto pasa a ser de una importancia sideral. Les mando un abrazo y espero que se cuiden.